Pues con sonidos modernos y al mismo tiempo melancólicos que llegan a los oídos más exigentes, pero también a los grandes públicos, está con nosotros en el intermedio Charlie Roth. Charlie Roth, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muy buenos días. Qué Muchas bueno gracias que por nos invitarme. acompañas. Gracias por invitarme. Oye, cuéntanos, lo tuyo es el folk, ¿no es así? Sí, es un proyecto folk y country en español. Sí. Tengo un disco por ahí que tiene 7 canciones. Sí. Lo grabé aproximadamente hace 2 años, Muy pero bien. tiene ahorita como unos 8 o 9 meses en plataformas digitales, el disco físico también. Sí. Y es una combinación del folk antiguo con las cosas nuevas que han salido últimamente de Estados Unidos y Europa, ¿no? Ok, está haciendo una fusión con una música bastante tradicional a través de sonidos contemporáneos. Cuéntame, ¿qué te dio por el country? No es un género que utilicemos mucho aquí en México para, no sé, esparcirnos, no lo escuchamos tanto, ¿sí? Sí, no, yo creo que es algo más a nivel subconsciente. Ya. Toda la música que iba escuchando, mi papá escuchaba Eagles, America, a mí me gustaba mucho Coldplay. Sí. Todas esas cosas, quieras que no, se quedan guardadas en alguna parte del cerebro y a la hora de componer van saliendo todos esos factores Sí. y traté de hacer algo honesto, algo original y Sí. terminé haciendo un disco folk y country. Folk y country, cuéntanos, ¿a qué le cantas? A muchas cosas. Tengo canciones que hablan de sueños, tengo canciones que hablan de emociones, de estar en un lugar, de conocer personas, de conectar con la gente, de ir a lugares diferentes y viajar mucho. Ya. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar ahora? ¿Nos vas a hacer una canción? ¿De quién es la autoría? Un poquito de ella, háblanos, engolosínanos. Es mi primer canción, Sí. mi primer sencillo. Eso. Con ese empecé el disco, se llama Historia y por ahí tengo un video en YouTube. Sí. Lo pueden checar y de hecho es el mismo nombre del álbum. Muy bien. Lo puse porque comenzaba esta experiencia con este disco nuevo y en Fantástico. un proyecto diferente. Es una historia, el inicio de una historia con la que nos vas a consentir ahorita, ¿no es así? Sí. Pues arráncate. Muchísimas gracias. Busco las obras que me enamoran y las memorias que se asoman, El amor se terminó, pero no mi voz, es tu historia, no. Lo que yo escribo hoy se quedará conmigo. Eres aire que se va y deja su aroma a tu lipa. Eres aire, oh, frío aire, oh. Eres alguien que se fue y que no volverá después. Eres aire, oh, frío aire, oh. Tu voz se esconde entre las líneas que hoy escribo y tu vestido lo ven colores de estas flores. El amor se terminó, pero no mi voz, es tu historia, no. Lo que yo escribo hoy se quedará conmigo. Oh, eres aire que se va y deja su aroma a tu lipa. Eres aire, oh, frío aire, oh. Eres alguien que se
una historia. Él es Charlie Rod. Muchísimas gracias Muchas por esta gracias. canción. Me dices que hay un video, ¿verdad? Sí, es el primer video que subo a YouTube. Sí. Lo pueden encontrar ahí como historia. Oye, ¿cómo hiciste este video? ¿Cuál es la locación? Cuéntanos un poquito de él. Tiene una historia muy padre, Sí. precisamente, porque comencé a grabar este video antes de tener el proyecto completo y Sí. era un video que no costaba mucho, lo grabamos en una especie de... Aquí lo estamos viendo, mira nada más toda esa mano cósmica que habla de la historia que nos acabas de interpretar a través de su música. Sí. Tiene toda una producción, ¿no? Sí, claro, la filmó un amiguísimo mío que se llama Rubén Garza Sí, y Juan Sábalos en la fotografía y sí. pues, la verdad va muy de la mano a la historia de la canción, Sin duda un poquito alguna. a la letra también. Sin duda alguna. Oye, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Vas a tener próximos conciertos? ¿Dónde vas a estar? Tengo un show el 16 de junio ¿Sí? aquí en la Ciudad de México, en el Imperial. Muy bien. Y pueden encontrar mi música y todo lo estoy poniendo en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, ¿Qué son? Instagram, que es Charlie-Rod. Muy bien. Y por ahí pueden ver también mi música en Spotify, en iTunes y en YouTube. Fantástico.